Dead Space es una famosa saga de juegos, perteneciente al género del survival horror, desarrollada por el difunto estudio de Electronic Arts, Visceral Games, y creado por Glenn Schofield, teniendo un enorme universo lleno de misterios y hechos grotescos que rodean a esta saga. Por eso y más, me di a la tarea de crear un iceberg, para recopilar todos estos hechos y teorías, para ordenarlas desde la más conocida y simple, hasta la más intrigante y perturbadora, una tarea que decidí hacer debido al amor que le tengo a esta saga, por lo que sin más chácharas que comentar, te presento el oscuro iceberg de Dead Space. Nivel 1, la superficie. El nombre del protagonista de los juegos principales de la saga, Isaac Clarke, proviene de dos grandes escritores y científicos de ciencia ficción. Uno es Arthur C. Clarke, creador del libro 2001, Una Odisea en el Espacio, que dio origen a la película, y de sus posteriores secuelas, y a Isaac Asimov, de origen ruso, y que escribió el libro Yo Robot y El Hombre Bicentenario, que daría origen igualmente a las películas que se inspirarían en dichos libros. Cuando el primer juego estaba en desarrollo, el equipo se inspiró bastante en la literatura y en el cine de ciencia ficción para crear su universo, como en obras tales como La Cosa, en los xenomorfos para crear a sus criaturas, y en directores y escritores como Howard Phillips Lovecraft y Stephen King. Esto se refiere simplemente al año en el que transcurre el juego, 500 años en el futuro, en el 2508 cuando comienzan los eventos de Dead Space 1, y los eventos de los otros dos juegos transcurren en el 2511, y el 2514 respectivamente. Próximamente crearé una cronología bastante resumida de la historia de Dead Space desde el comienzo, hasta los eventos del último juego, que si ves este video y te aparece una tarjeta arriba a la derecha, es que ya lo hice, y si alguien del futuro ve esto en el 2508, felicidades, en ese año suceden los eventos del primer juego. Ojalá esto sirva como una máquina del tiempo, si es que este canal o nosotros en general como humanidad seguimos vivos para entonces. Los que han jugado los juegos de Dead Space, notarán que Isaac tiene una postura muy encorvada, como de primate. La explicación que muchos en el fandom le dan a esto es que al ser un ingeniero espacial que constantemente está en gravedad cero, y arrastrándose por tuberías, debido a todos estos trabajos la espalda se le debió atrofiar bastante, obteniendo dicha postura. El USG Ichimura es la nave y el lugar donde comienza nuestra travesía por el primer juego, llamado así por el astrofísico e inventor del motor Shockpoint. Hideki Ichimura era el buque insignia de la SET, y la primera nave de la clase excava planetas, con más de 62 años de servicio, y continuando, por lo que es la nave más antigua en la historia de la humanidad que aún sigue en servicio. La Ichimura fue aclamada como salvadora de la Tierra y sus colonias, y como un símbolo de la innovación de la humanidad, por lo que es bastante difícil de reemplazar, a pesar de haber surgido en todo este tiempo modelos de naves más avanzadas de la misma clase. SET Engineers es la empresa con la que trabaja Isaac. La misma fue una de las primeras empresas en la historia de la humanidad en empezar a extraer minerales del espacio profundo, siendo también de las más valiosas e importantes en el universo del juego. La mayor parte de su éxito es debido a la gran eficiencia de sus naves mineras, de clase excavadoras de planetas. La mayor accionista de esta empresa es la Iglesia de la Uniología, con la cual tiene varios roces de poder, junto con el gobierno de la Tierra, de los cuales hablaremos un poco más adelante. Como dato adicional, el logotipo de la corporación es bastante curioso de por sí. Muchos creen que el mismo al parecer representa a Marte, con su círculo rojizo. La verdad es que esto no es así, ya que la sede de la corporación se encuentra en la Tierra, además de que si iluminas el logo con una linterna, este cambiará a un tono verdoso. Las armas que usábamos a lo largo del primer juego en realidad no son armas como tal, o sea no fueron creadas para matar, sino que son diferentes herramientas de minería. El lanzallamas es para derretir el hielo en los asteroides, el cortador de plasma siendo solo una arma improvisada por Isaac, uniendo una linterna, y un cúter quirúrgico. El Force Gun sirve para romper rocas, y el Contact Beam, para ablandar rocas, y así para el resto de armas. Al estar ambientado, al menos en el primer juego, en una estación de minería, y no en una estación militar, es normal que la mayoría de armas que consigamos sea solo eso, herramientas de minería, pero que sean herramientas de minería, no significa que no hagan daño, y no podamos matar con las mismas. La principal diferencia entre las efigies rojas y la negra, es que las rojas son copias de las originales, que son las negras. Ambas tienen las mismas capacidades, teniendo el mismo objetivo, del que hablaremos más adelante.
Muchos creen que a lo largo del primer juego Isaac es mudo, porque el ambiente del lugar lo aterrorizaba, debido a que en los juegos posteriores este sí habla. Lo cierto detrás de todo esto, es que el primer juego fue pensado para que nos identificáramos con él, aplicando la de no hablo, yo soy tú, como con Link de la leyenda de Zelda, esto último dicho en varias entrevistas por desarrolladores de Visceral Games. Esto se trata del género de survival horror, y como el juego de Dead Space impactó bastante en su momento a este género, siendo que antes de Dead Space, y Resident Evil 4, teníamos juegos de horror más enfocados a la supervivencia que a la acción, y con una jugabilidad de tanque, pero esto cambiaría con la salida del juego de Capcom, y el de EA, teniendo una jugabilidad muy innovadora para su tiempo, con una cámara sobre el hombro y pudiendo disparar mientras apuntas, reviviendo también el interés del público hacia este género e inspirando a otros juegos como Amnesia, Alien Isolation, y Outlast. Aegis 7, fue un planeta rocoso donde se estableció la colonia ilegal de la empresa SET, para extraer recursos, ubicado en el sistema planetario Cygnus, donde se encuentra la efigie roja y donde se vivieron los sucesos del primer juego. Muchos años antes de estos acontecimientos, al planeta fue trasladada la esfinge roja, que es la réplica de la original, que es la negra de origen extraterrestre, y que está en la Tierra, para su estudio por el gobierno terrestre, debido a los estragos que ésta causaba en el ambiente, y el extremo estrés que causa trabajar junto a un aparato que intenta controlarte tratando de inducirte la muerte, se decidió estudiar a la réplica de la negra, en un planeta alejado de toda civilización humana, para así también evitar otra infección, pero la operación fue un rotundo fracaso, con un montón de muertos y suicidios, por lo que la efigie fue abandonada, y el sistema Cygnus, prohibido por el gobierno terrestre, para años después pasar lo que tuvo que pasar. Como dato curioso, en Dead Space Extraction, se dice que en la excavaciones se encontraron restos fósiles, indicando que el planeta en algún momento de su historia albergó vida, además que en los capítulos finales del primer juego, se ve a Kendra sin usar ningún tipo de traje para andar en el planeta, ni a Isaac usar sus reservas de oxígeno, lo cual es curioso, ya que el planeta se ve árido, y sin ninguna clase de ecosistema visible. La Alianza Colonial del Gobierno de la Tierra, comúnmente conocida como EarthGov, es el órgano del gobierno terrestre, fundada en el 2314, como sucesores de las antiguas colonias soberanas. La misma es un gobierno geocéntrico, o sea que centra sus recursos en un solo lugar, que vendría a ser la Tierra, y con un estilo corporativo, y con rasgos de gobierno totalitario, ya que al priorizar los ciudadanos de la Tierra de los demás, es normal ver a esta entidad sometiendo a otras colonias humanas en el universo, para mantener su poder y posición a toda costa, teniendo a la Armada EDF, que cumple con todo lo que ésta le diga. En el juego Isaac es envuelto en una conspiración con estos mismos quienes buscan apoderarse de la efigies para obtener recursos y energía ilimitados para aumentar su poder y tiranía en el universo. Y de hablar del gobierno central de la Tierra, pasemos a hablar del otro lado de la moneda, aunque de una digo que en esta historia no hay ningún bando bueno realmente. La Iglesia de la Uniología, es una religión fundada oficialmente en 2215, por el científico Michael Altman, que vendrían a ser en pocas palabras los testigos de Jehová del universo de Dead Space. La Uniología se creó en base al descubrimiento de la efigie negra, un misterioso objeto alienígena hallado en el cráter Chicxulub, en la Tierra, en el año 2214, aunque el gobierno ocultó su existencia y se ha mantenido en secreto desde entonces. Michael la reveló al público poco antes de su muerte. Los uniólogos creen firmemente que la raza humana fue creada por el diseño inteligente de una agencia divina extraterrestre, y que se reunificarán con ella, tras morir en el cielo, mediante el poder de un artefacto sagrado conocido como la efigie. Los uniólogos afirman que este artefacto contiene los secretos de la evolución humana y la vida eterna. Fragmentos de conocimiento recuperados del estudio de la efigie, forman la base de las enseñanzas de la unitología. La muerte es solo el comienzo, y con el conocimiento de la efigie, toda la humanidad ascenderá a la divinidad y renacerá como una sola entidad, en un evento conocido como la convergencia, por lo que es un grupo religioso bastante mal visto en la galaxia, tildándolos como puros locos, y razón no les falta, siendo muchas veces los principales antagonistas en los videojuegos de la saga.
Las animaciones de muerte de Dead Space son particularmente grotescas, aunque llaman la atención que la mayoría son decapitaciones o terminas con la cabeza de Isaac en el suelo, siendo casi que hasta un fetiche de los desarrolladores, aunque la explicación de esto pueda ser algo más profunda de lo que se ve a simple vista, ya que decapitar a las personas implicaría en quitar o destruir la cabeza, puede representar la anulación del yo del huésped, eliminando su conciencia y facilitando la conversión total en un ente obediente al impulso de la efigie, o sea, decapitar a las personas, simboliza borrar todo rastro de humanidad, para que sean más fáciles de convertir en necromorfos. El cortador de plasma, ya es un arma icónica en el juego, apareciendo en todas sus portadas, siendo el arma referente de la saga, así como lo son otras armas de otros juegos, como el rifle de asalto de la saga Halo, o el Lancer, de Gears of War, y que muchos han intentado replicar en la vida real. Originalmente, Dead Space Mobile se planteó como un simple port del juego original para celulares, pero esta idea fue cambiada debido al enorme flujo de ideas no exploradas y conceptos por parte de los desarrolladores, por lo que se decidió crear un juego nuevo, y vaya experiencia única crearon, muy aclamado en su momento por adaptar a la perfección la experiencia que un juego como Dead Space te podría ofrecer, pero en formato portable, siendo que para muchos este es uno de los mejores juegos para celular jamás creados, antes que la Play Store se llenara de pura porquería, lastimosamente EA dejaría de darle soporte al juego, y sería retirado de las tiendas digitales en el 2015, como dato adicional, no solo fue uno de los juegos con mejores críticas en su tiempo, sino también uno de los más pirateados en la plataforma. Dead Space Extraction es uno de los juegos más infravalorados y olvidados de la franquicia, siendo un juego lanzado en septiembre del 2009 para la Nintendo Wii. El mismo es un shooter sobre reales que aprovecha bastante los controles de la Wii, aunque más adelante sería porteado para PS3. La historia del juego relata los acontecimientos que llevaron a la caída de Ichimura, mientras intentamos sobrevivir juntos a unos colonos buscando una salida de ese infierno. Dead Space tiene dos películas principales en la historia del juego, una totalmente animada en 2D, que relata los acontecimientos que llevaron a Ichimura, al brote infeccioso que acabó con la nave, donde seguiremos a Alisa Vincent, jefa de seguridad de la nave, en su intento por salvar a los tripulantes de Ichimura y sobrevivir a la infección. Spoiler, no lo logra, la misma hace un pequeño cameo en Dead Space Extraction, hablando un poco más sobre esta película porque es lo mejor que ha tenido la franquicia fuera de los juegos. En los últimos momentos de la película, esta misma, Lisa, logra grabar un mensaje diciendo específicamente que la efigie junto a Ichimura deben de ser destruidos, mensaje que no encontramos en ningún momento en el juego, porque la película, a pesar de que fue irónicamente primero que el juego, esta fue hecha por un estudio ajeno a Visceral Games, con una dirección bastante distinta, y no hubo casi manejo de calidad con la misma. Fue hasta hecha a las prisas, por lo que es normal no encontrar ni rastro de la misma en el juego, pese a que es canónica. Al menos hubiera sido un lindo detalle ver el mensaje de video de Lisa en el nuevo remake, ya que este pareciera estar dirigido a Isaac, y no simplemente un registro de audio y texto. Abajo si puedo te dejo link para que disfrutes de la película. La otra película, que es mitad 2D y 3D, se nos acabó el presupuesto, llamada Aftermath, que se sitúa en medio entre el segundo y el tercer juego. Después de perder el contacto con la colonia Aegis 7, el gobierno de la Tierra envía a la nave USG Bannon, en una misión secreta para investigar lo sucedido tras la destrucción del planeta, causada por los eventos del primer juego. Después de que la nave regresa de su misión, solo quedan 4 sobrevivientes, que son constantemente interrogados, revelando conspiraciones, y el horror que tuvieron que vivir. La película tiene una animación muy curiosa, ya que a diferencia de la anterior, en esta trabajaron varios estudios de animación con estilos diferentes en cada historia relatada de los sobrevivientes, tratando de imitar la animación que vemos en los animes, aunque con un CGI en serio que malo, siendo lo peor de la misma, es que ni ganas le pusieron al mismo. No es mala película, aunque comparado con la primera deja mucho que desear. Abajo también si puedo te la dejo, ojo si no ves link, ni me preguntes, porque yo no voy a dejar un link a Mega ni a Mediafire para que me tumben el video.
Como toda buena obra de ficción, la misma recibió varias historias en formato de cómic que expandían el lore de los juegos, como la serie de cómics titulada simplemente como Dead Space, creada en Image Comics en el 2008, y funge como otra precuela de los eventos que suceden en el Ichimura, en donde seguimos a Tom y Abraham, de los cuales podemos encontrar sus registros de audio de lo vivido en el juego. También en el 2009 por parte de Image Comics, salió el one shot de Dead Space Extraction, una mini historia que relata cómo Nicole deja la Tierra para abordar el Ichimura, y cómo descubre la efigie de Aegis 7. Posteriormente después de esto vino un cómic publicado por IDW, llamado Death Savage, que es una novela gráfica que relata cómo el capitán Benedict Maliech y su tripulación estaban recolectando minerales de asteroides, cuando de repente su nave se encuentra con el Ichimura, y deciden abordarla, sin saber que ese sería el comienzo de su pesadilla. Y por último tenemos a Dead Space Liberations, siendo una precuela de Dead Space 3, siguiendo a Carver, Ellie y Norton, en su búsqueda para descubrir los secretos de las efigies, antes que fueran a buscar a Isaac en el juego. Además de cómics, la franquicia también tiene novelas que expanden aún más la historia de los juegos. Dos son principales las novelas que han salido de Dead Space. La primera es Dead Space Martyr, que explica el origen de la uniología, y cómo fue descubierta la efigie negra en la Tierra. Después tendríamos a una secuela de la misma que salió en el 2011, llamada Dead Space Catalyst, y que relata cómo unos prisioneros en un planeta llamado Aspira, son utilizados para crear efigies. Esto se trata de referencias y cameos en otros juegos que le han hecho a Dead Space, en su mayoría han sido juegos de la misma EA, como en el videojuego Escape 3, en donde introduciendo un código, podéis desbloquear el traje de Isaac, así como está también el traje de Isaac en Dante's Infierno, en PlayStation All Star como un personaje jugable, llegando a Fortnite en el capítulo 4 de la temporada 1, con el traje del primer juego, en Army of Two, tanto en la versión de PSP como en la normal, donde aparece a Isaac como un personaje jugable, en Dragon Age 2, con una armadura dedicada al mismo. Lastimosamente el código para desbloquear este ítem solo venía si comprabas el juego de Dead Space 2 en su momento, siendo un código físico, aunque en internet podéis conseguir una forma de desbloquear este contenido, mediante un mod, o herramienta, en el juego de los Simpson de Play 2, con un póster parodia del primer juego, en Saints Row con una pequeña referencia en un cartel que dice navíos perdidos, figurando el Ichimura entre ellos. En Battlefield Hardline, hay bastantes referencias, ya que fue uno de los últimos juegos desarrollado por Visceral Games, como que en el mapa Hollywood Days, hay una enorme estatua de una efigie, en el mapa centro, hay un restaurante chino llamado Ichimura, en el episodio 5, Gauntlet, hay un cartel de se vende afuera de una casa, y el agente inmobiliario que la está vendiendo es Isaac Clarke, y en una publicidad del juego, de una mujer con anteojos se ven garabateadas las letras PEN, que vemos en Dead Space 1, en un montón de carteles publicitarios. Debido a todas estas referencias, muchos han llegado a teorizar que Battlefield Hardline sucede en el mismo universo de Dead Space, pasando con la única referencia que encontré en el mundo del cine, en la película de Darker Hour, con uno de los protagonistas jugando Dead Space Mobile en el avión. También hubieron otros como en el juego de golf de EA, PGA 10, en serio que en su momento Electronic Arts se esmeró de hacerle promoción a esta franquicia, hasta en juegos que nada que ver, LOL, así también como en el juego de la NBA, Fair Edition. Y como último dato, recientemente en Battlefield 2042 hubo un evento especial, con temática de Dead Space. Ahora démosle la vuelta a la tortilla y hablemos de referencias a los demás juegos de EA, en Dead Space, que aunque son pocas, valen la pena de mencionar, como el más obvio que sucede en Dead Space 3, con el traje N7, de los juegos de Mass Effect, siendo una versión modificada del traje de seguridad introducido en Dead Space 2, y un póster del juego de patinaje de Sky de EA. Una última cosa más, investigando sobre estas referencias me encontré con un dato interesante, y viéndolo más a detalle logré notar sus similitudes, hasta el mismo nombre tienen, entre el monstruo conocido como Scraper del DLC de Dead Space 3 Awakening, y el Scraper de Silent Hill 3, siendo similares tanto en diseño, por no decir iguales, como en nombres. En Dead Space 3, a EA no se le pudo ocurrir mejor idea que dotar el juego de microtransacciones, y llenarlo de las mismas para comprar la chatarra, con la que fabricamos y creamos las armas del juego, ya que EA estaba hambrienta de plata debido a las pocas ventas de Dead Space 2, siendo para muchos, la causa principal del fracaso de Dead Space 3.
Dead Space Ignition es otro juego para celular y consolas, el mismo no es del agrado de muchos del fandom, ya que abandona el género del horror, para ser un juego de resolver puzzles, para avanzar en la historia, hasta la estética colorida y caricaturesca no le asentó nada bien, el juego transcurría en la estación Titán, y al igual que Dead Space Mobile, relata la caída de dicha estación con unos sobrevivientes llamados Sarah Anderson, y el ingeniero Franco de Lille, que tratan en sobrevivir en dicho lugar, pirateando puertas y hackeando sistemas para poder escapar. Además que este juego se conecta con Dead Space 2, con los Conduit Rooms, unas habitaciones bloqueadas en Dead Space 2 en los capítulos 1, 2, 4 y 9, que adentro de ellas, hay un montón de cosas, en archivos, recursos y hasta un traje especial. Lastimosamente todo este material solo se desbloquea jugando al Dead Space Ignition, y como dije, el mismo es exclusivo de celulares y consolas, por lo que si sos de PC, tendrás que descargar obligatoriamente un mod para abrirlas. Originalmente, Visceral quería seguir trabajando en la saga que por culpa de EA, quedó inconclusa debido al fracaso que fue Dead Space 3, Dead Space 4 iba a ser el retorno al horror y atmósfera pesada que todos amamos, en donde Isaac junto a Carver llegaban a la Tierra para encontrarse con un panorama desolador, producto de la Esfinge y la luna de sangre, y con un mapeado más abierto con el cual fomentar la exploración, pudiendo hasta tener nuestra propia nave y personalizarla a nuestro gusto para así viajar a los diversos puntos de la Tierra. También tendríamos una parte de la campaña jugable con Ellie, así como la campaña especial que tuvimos con Carver en el multijugador de Dead Space 3, siendo este juego, según las palabras de sus desarrolladores, el inicio de una nueva trilogía en la saga. Lastimosamente este juego no pasaría de la etapa de boceto y de concepto, antes de que EA lo cancelara. Y hablando de EA, a esta misma se le critica de haber arruinado la saga, debido a que mientras más juegos sacaban, EA tenía más el control en la dirección y el desarrollo de los mismos, cambiando cosas para hacerlos más asequibles, y delimitar a la saga, agregando esa polémica monetización en Dead Space 3, tras estar varios años ausente la misma volvió con un remake, debido a que como siempre, a Capcom le estaba yendo fenomenal con sus remakes de Resident Evil, y EA vio dinero, por lo que le encargó el desarrollo al estudio Motive, que anteriormente habían trabajado en Star Wars Battlefront 2, y Star Wars Squadrons, aunque el juego no estaría exento de polémica, ya que algo que tienen EA, y demás empresas desarrolladoras de videojuegos actualmente, es de llenar a los juegos con cosas woks, tocando al juego de cambios en la publicidad del mismo, cambiando a su protagonista por un pelirrojo, y cambiando bastante el aspecto de los personajes femeninos del mismo, a uno más feo y plano, a comparación del original, cosa que no sería muy del agrado de los fanáticos. Pese a todo esto el juego no vendería nada mal, para lo que es un Dead Space obviamente, pero dichas ventas no fueron del todo del agrado de EA, quien al parecer dicen las malas lenguas que habitan por ahí, que después de lanzar el remake en el 2023, el estudio Motive estuvo trabajando en el remake del 2, no pasando de la etapa de idea, porque de nuevo, EA siendo EA con Dead Space, lo canceló, o sería postergado, no se ha dicho nada oficialmente, ya que actualmente el estudio se encuentra trabajando como un estudio de apoyo, para ayudar en el desarrollo del próximo Battlefield, además de estar trabajando en un juego de Iron Man que saldrá en el 2026 o 2027, y no se sabe si tras terminar estos proyectos, el estudio desarrollará el remake del 2, por lo que nuevamente tras 10 años de ausencia, la saga vuelve a estar en el limbo. Dead Space Severed es una expansión de 2 capítulos para el Dead Space 2, que mejora y expande la experiencia del juego base, y que por alguna extraña razón solo es exclusivo de consolas, cuyos protagonistas son Lexine Murdoch y Hay Weller, los colonos de Dead Space Extraction, siendo de alguna forma secuela de ese juego. Al final Hay moriría sacrificándose para que su amada, Lexine, pudiera escapar de la estación en una nave. El paradero de Lexine actualmente es desconocido, pero la misma es buscada al igual que Isaac por el gobierno de la Tierra, debido a su aparente inmunidad a las señales de las efigies, además de no solo ser inmunes a esta, sino de volver a otras personas que estén cerca de ella inmunes igualmente. Según la báscula que te encuentras en Dead Space 2 a inicios del juego, Isaac pesa 88 kilos sin la armadura puesta, después su peso aumenta a 115 kilos después que se pusiera el traje de ingeniería aumentando 28 kilos, siendo un peso extremadamente pesado para un traje, dificultando la movilidad y con ese peso, la espalda de Isaac se debería de atrofiar más de lo que ya está, más que tenemos que tener en cuenta que esto es el futuro, y lo más probable es que ese peso del traje, sea soportado
hecho por la misma tecnología del mismo, y este sea bastante liviano para Isaac, ya que además de protegerlo, el mismo también funge como tanque de oxígeno, y demás funciones que aumentan su peso. De hecho, en la actualidad hay exoesqueletos que ayudan a personas con problemas motrices, o como ayudándolos a levantar pesos muy pesados, aumentando su velocidad y fuerza, además que se planea en un futuro que estos exoesqueletos sean aplicados en las fuerzas de la milicia, creando así soldados más eficientes, siendo el traje de Isaac, lo más probable, el futuro que le depara a esta tecnología. Nivel 2, las aguas del iceberg. En el juego nos podemos encontrar una enorme diversidad de carteles publicitarios, con la palabra pen, en todos estos aparece una mujer con una pose y mirada bastante sugestiva. Hay quienes dicen que la misma se trata de una publicidad de condones o de algún servicio erótico, debido al mensaje aparentemente sexual que parecen tener los mismos, aunque investigando un poco más, llegue a ver varios comentarios de personas quienes asocian a esto con la ingeniería, ya que por ejemplo en Canadá, una persona graduada de ingeniero se le conoce como pen, lo que haría que la frase tuviera más sentido, puesto que el mismo prota del juego es un ingeniero, aunque para ser publicidad destinada a ingenieros, la misma es bastante rara. Otra cosa que hay que mencionar es que en el juego se encuentra también un trofeo de una mujer, con el nombre Pen Trophy, que al encontrarlo podemos venderlo en la tienda por bastante dinero, y de paso desbloquearemos un logro. Tau Volantis, es el planeta en el que transcurre nuestra aventura en Dead Space 3, el mismo se creía que era la cuna de las efiges, en él habitaba una raza alienígena inteligente semiacuática, que tras descubrir una efige, y crear copias de la misma para aprovechar su energía, su civilización empezó a caer. Intentaron sobrevivir a las mismas, creando una máquina, que detuvo parcialmente la convergencia, pero que terminó transformando el planeta en un páramo helado, y que terminó por extinguir a esta raza. El traje de hacker, es un traje especial que solo se desbloquea con una partida guardada de Dead Space Ignition en el disco duro de la consola. Para poder usarlo en Dead Space 2, se encuentra en la segunda sala del conducto en el capítulo 2, también es el traje inicial usado en Dead Space 3, sin la máscara y con algunos cambios menores. Además este traje, también hay otros de temática especial, como el traje de Isaac transformado en necromorfo del Dead Space Remake, el traje de Reno con cuernos, y como no, el mítico traje militar, con su mítico color blancor similar a los Star Troopers, y con un casco similar al de Darth Vader. Solo lo podremos desbloquear creando una nueva partida en el Dead Space, y por la suma de 100.000 créditos. También en el juego hay trajes, por así decirlo ocultos, que no puedes usar al menos que modifiques el juego, como el de las fuerzas especiales, el traje de testigo, y el de las colonias, y uno de los más famosos de todos, el traje avanzado, que se encuentra oculto en el código de Dead Space 3, y que por alguna extraña razón se descartó para el juego final. Originalmente, Dead Space iba a ser System Shock 3, pero el enorme éxito que tuvo Resident Evil 4 en su lanzamiento, y el equipo conformado mayormente por nuevos talentos que había en aquel entonces en Visceral Games, hizo que el desarrollo del proyecto tomara un giro drástico, creando así una nueva IP, que impactaría enormemente en el género de los juegos de horror. Hay otra cosa, recientemente se anunció el tal esperado System Shock 3, hace como unos 5 años, pero, del juego no se ha sabido nada más desde entonces. Se ha teorizado que fue cancelado, o que el desarrollo ha sido pausado, ya que la desarrolladora Nailai no ha dicho nada más del mismo. Esperemos que el proyecto aún siga en pie, y si fue cancelado, que al menos sea para sacar otra IP igual de buena como lo fue Dead Space. Anteriormente en la industria de los videojuegos, había una maña de crear modos multijugador de manera forzada, en juegos de un solo jugador, maña que aún está, pero se ve menos, ustedes entienden, multijugadores olvidados como el de God of War, Uncharted, Assassin's Creed Brotherhood, Far Cry 4, y más son la muestra de esta etapa, y Dead Space no sería la excepción. En su momento Dead Space 2 tuvo un multijugador que no pude llegar a probar, que consistía en un 4 vs 4, de humanos contra necromorfos, en donde los humanos tenían una variedad de herramientas para lograr su objetivo, y nosotros como en Left 4 Dead, nos ocultábamos para atacarlos como necromorfos e intentar que estos murieran para así ganar el juego, teniendo hasta su propio contenido único descargable en un DLC, que ofrecía más mapas y más opciones de juego. Actualmente, como dije, dicho multijugador está más muerto que mi tía Gertrudis, pero ajá, si vos lo llegaste a probar, comenta a ver qué tal era.
En el menú del primer juego hay un huevo de Pascua bastante interesante, que es que si pasamos por las diferentes pestañas sin parar, la canción del ambiente cambiará a una más intensa, además de que las imágenes que se ven de fondo son las viseras de una vaca muerta. En internet, muchas personas han especulado sobre si Dead Space comparte universo con Mass Effect, ya que ambos son de la era dorada de EA, argumentando que ambas sagas podrían coincidir en el mismo universo, solo que en espacios de tiempo completamente diferentes, además que ambas franquicias tienen elementos muy similares, como las efigies de Dead Space, siendo similares a las balizas de Mass Effect, provocando ambas visiones extrañas y malestares, las lunas de sangre siendo similares a los segadores de Mass Effect, capaces de devorar la vida en el universo, y lo que llama más la atención es el traje de Mass Effect, que nos podemos encontrar en Dead Space, que hablamos anteriormente, quien la descripción del mismo afirma que es un traje modelado a partir de ficción de la Tierra del siglo XXI, llamada Mass Effect, o sea que Mass Effect sí existe en el universo de Dead Space, solo que como una serie de ficción. El Hunter es un necromorfo de tipo regenerador con características similares al Slasher, por lo que al menos que lo desintegres molecularmente, este volverá a la vida, diseñado biológicamente por el Dr. Carlos Mercer, el mismo es un necromorfo recurrente en los diversos juegos de la saga, y si quieres derrotarlo lo mejor es huir del para no malgastar munición, eventualmente llegaremos a un punto donde lucharemos definitivamente con él, deshaciéndonos de esta peste de una vez por todas. Y si hablamos de criaturas capaces de regenerarse desde cero, tenemos también que hablar del Ubermorph, un necromorfo único de clase también regenerador, que aparece en la estación Titán, y se cree que el mismo podría ser una clase de variante menor de la mente colmena, porque aunque tiene un origen bastante desconocido, la inteligencia que demuestra, hace que parezca una variante menor de dicha criatura. Dead Space, a diferencia de otros juegos del género en donde la barra de vida, las balas y la estamina, están marcadas en una gran barra, o si estás a punto de morir la pantalla se torna roja y borrosa, a diferencia de estos juegos aquí vemos una interfaz inmersiva, sin objetos que estorben la visibilidad, aumentando también la inmersión siendo de las mejores decisiones en el desarrollo del juego, poner estos indicadores en el mismo personaje que controlamos, sin botón de pausa ni respiros, sin duda de las mejores interfaces en el mundo de los videojuegos. El mensaje que nos encontramos a inicios del juego, de cortarles sus extremidades, además de ser útil, es intrigante de por sí, porque probablemente sea la primera persona que descubrió cómo combatir contra los necromorfos, pero la pregunta acá es, ¿quién fue y cómo llegó a esa conclusión? Probablemente sea una respuesta que jamás sabremos, así como saber si la sangre con la que escribió eso es suya, o de alguien más. Esto se trata de un meme de la comunidad, debido al cambio de apariencia que tuvo Isaac en el remake, en el que se le atenuó sus rasgos más característicos, esto a muchos, además de no gustarle, se les hizo una apariencia bastante similar al actor de películas de comedia romántica, Adam Sandler, desatando una ola de memes del mismo. Esto se trata de un huevo de Pascua bastante raro, en el que en el remake de Dead Space 1, tras encontrarse con el muñeco de un bebé, y tras darle unas patadas, este soltará un llanto como el de un bebé real. Uno pensaría que la cosa esta estaría embrujada por algún muerto de la tragedia necromórfica, pero lo más probable es que sea uno de esos bebés que se cagan y hacen diversos sonidos, que los padres les compran a las niñas, solo que del futuro. Isaac a lo largo de los juegos ha presentado severos síntomas de demencia grave, empeorando entrega tras entrega, y es que debido a estar constantemente en contacto con las efigies, quienes inducen este padecimiento, y el haber pasado por un sinfín de eventos traumáticos, hicieron que él mismo no solo sufra de demencia, sino también de estrés postraumático. El equipo de desarrollo del juego han hecho varios cameos en el mismo, con fotos de celebración, y hasta en una lista con fotos de los mismos de las personas que murieron en el Ichimura, y en Dead Space 2 con un holograma del productor ejecutivo Steve Outus, y de otras personas en las computadoras del mismo juego, y en pósters de películas. Hay varias formas en la que la efigie puede propagar la infección en un planeta, como usando a los infectors, necromorfos cuyo objetivo principal es encontrar cadáveres para transformarlos en dichas criaturas, y si no hay cadáveres, perfectamente pueden matar e infectar a seres vivos. También están los cis, necromorfos no desarrollados que parecen un hongo,
que generalmente están pegados a las paredes, que expulsan un ácido capaz de matar a seres vivos y transformándolos en necromorfos. Estas cosas fueron la causa principal de la infección en Tau Volantis, y de su caída, más que si la efigie no tiene ninguna de estas cosas a su disposición, puede utilizar su influencia para inducir a la locura, y transformar a las personas de mente débil, a transformarse en uno, o inducirlas a que maten, o se maten, para transformar el cadáver en uno, por lo que sí, la efigie puede también traer a la vida todos esos organismos ya fallecidos para que se unan a la colmena, además que otra cosa de la cual no se habla mucho, es que la misma al parecer puede corromper inteligencias artificiales, a pesar de que en los juegos de esta saga no vemos muchas inteligencias artificiales. En Dead Space 2 nos podemos encontrar con la IA, llamada Anti, la IA administrativa de la estación Titán, en donde en un momento la misma se vuelve errática y desobedece órdenes, esto dicho por las notas de Howard, impidiéndolo dejar su puesto, estando tal vez bajo la influencia de la efigie. Hay localizaciones en los diversos juegos de la saga, con una enorme tensión y atmósfera que las hacen más aterradoras que otros lugares, como la cubierta médica en Dead Space 1, la cubierta de minería también, que es oscura como el infierno y pone los nervios de punta, con sus áreas abiertas donde esperas que te embosquen, el capítulo 6 de Dead Space 2 y sus jardines de infantes, que te transmite una atmósfera inquietantemente lúgubre, y demás lugares, pero para no alargarme necesariamente con este punto, dejémoslo hasta acá. Aunque abajo me puedes comentar qué zona de los juegos te pareció especialmente más aterradora. Isaac sabía todo este tiempo que Nicole estaba muerta. Verán en la grabación que ve a Isaac al inicio del juego de Nicole, es también su video de suicidio. Hay quienes piensan que Isaac vio el video hasta el final, pero su cerebro reprimió ese recuerdo por lo doloroso que fue, y otros piensan que Kendra lo editó para que este solo viera la mitad, porque ya saben, un ingeniero feliz es un ingeniero productivo. Nosotros durante todo el juego, vamos avanzando siendo engañados creyendo que realmente Nicole está viva, donde la vemos como si de verdad estuviera con nosotros, aunque muchos solo creen que esto sea solo una alucinación de la efigie, aunque para ser una supuesta alucinación, se le ve varias veces interactuar con el entorno, y de ser atacada por los necromorfos como si de verdad fuera una persona real, y no una simple alucinación, pareciendo una clase de ente místico que vino a ayudarnos, y esto se ve más claramente en la misión de escolta, aunque en el primer juego esto no se deja claro. La teoría que muchos tenían de que lo que veía a Isaac era otra persona, terminó siendo cierta en el remake, ya que ahí se nos explica que todo el tiempo sí fue una alucinación, y lo que Isaac veía era en realidad, a la horticultora, Elizabeth Cross, como Nicole, siendo que ambos estaban bajo la influencia de la efigie, uno viendo a su amada, y la otra viendo a su novio Jacob. Cabe mencionar que esto solo podría ser válido para el remake, porque verán en el juego original, Isaac se encuentra con el cuerpo muerto de Cross, que fue asesinada por Mercer en la cafetería, por lo que saber quién es realmente la persona de la alucinación que veíamos en el primer juego sigue siendo un misterio, aunque esto podría tener una explicación también. Verán en la trilogía original, Isaac solía ver a personas que estaban con él y al momento desaparecen, no están separadas de él por una reja, o vidrio, con las que no podíamos interactuar físicamente. Esto se podría ser explicado, con un síndrome en la vida real llamado, el síndrome del tercer hombre, en la que una persona se encuentra en una situación de extremo peligro, sea perdido en una montaña, o en un naufragio, imaginan a otra persona que los guía y ayuda a sobrevivir, que en realidad no existe y es solo producto de su imaginación para que de cierta forma siga adelante, y no tire la toalla y muera, explicando lo de la Nicole que vemos todo este tiempo, aunque además de Nicole, podemos ver esto también en el tercer juego con el personaje de John Carver, en donde en los momentos de mayor fragilidad y desesperación, él siempre está ahí para ayudar a Isaac a que siga adelante, y recobre la compostura. Esta teoría es respaldada, ya que siempre lo vemos darle ánimos a Isaac en las cinemáticas, pero cuando pasamos a jugar, a puta, desapareció el weón este, como por arte de magia. Sé que cuando juegas al cooperativo se aparece junto a él, como el otro jugador jugando, pero que en el modo de un jugador este no aparezca a nuestro lado en ningún momento, sea porque los desarrolladores quisieron mantener la filosofía del juego, de siempre estar solos, o de limitaciones en el desarrollo, no tiene sentido que este desaparezca así sin más, respaldando la teoría antes dicha, que estas personas son solo producto de la imaginación de Isaac, para que este no muera.
La escena de la máquina de Non-Tech de Dead Space 2, es una de las más icónicas en el mundo de los videojuegos, más que la misma no está del todo claro el propósito del por qué Isaac decide usarla bajo la influencia de Nicole, o sea la efígie. Sabemos que la máquina activa las partes del cerebro donde se encuentran los mensajes de la efígie con el pinchazo, pero nos quedan varias interrogantes ante esta misma, como por qué la efígie la necesita. Tal vez sea para ampliar su control con Isaac, ya que como dije anteriormente esta sirve para detonar esa señal que la efígie envía hacia nuestro cerebro, aunque suena tonto que un ser aparentemente omnisciente tenga que depender de la creación fortuita de una máquina para lograr sus objetivos, además porque no solo destruirla y influenciar a Isaac a hacerlo, puesto que este dispositivo también tiene el potencial de destruirte, ya que en este punto de la historia, no desconfiamos del todo de Nicole, esta pudo habernos influenciado en destruirla, pero no fue así, causando su propia destrucción sin querer al no destruir la máquina que terminaría destruyéndolo. La máquina alienígena, también conocida como la ciudad alienígena, fue un gigantesco dispositivo construido por los alienígenas que habitaban en Tau Volantis, utilizado para congelar todo el planeta y detener el evento de convergencia, ubicada bajo una enorme montaña, con vista a la base de investigación abandonada de las colonias soberanas. La máquina, con aspecto de ciudad, albergaba los cadáveres de las especies fallecidas, y sus homólogos necromorfos. Nivel 3. El cuerpo del iceberg. The Callisto Protocol, es un juego desarrollado por Striking Distance Studios, y dirigido por Glenn Schofield, quien es también el fundador del estudio. Este hombre es uno de los creadores de Dead Space. El juego saldría cerca de Dead Space Remake, y se le consideró su rival. Muchas personas le tenían fe a este, por ser un proyecto nuevo y venir de un ex trabajador de la difunta Visceral Games. Lastimosamente el juego salió extremadamente roto al inicio, casi que al nivel de Cyberpunk 2077, lo que hizo que se ganara la desaprobación de miles de usuarios, siendo un rotundo fracaso, haciendo que su director abandonara el estudio que recién creó, y miles de empleados fueran despedidos. El juego hoy en día es jugable tras un montón de parches, y la verdad es que el juego no es malo, tiene hasta la esencia de lo que es Dead Space, pero que saliera así de roto y cerca de Dead Space Remake, que salió con polémicas woke, pero no roto, hizo que muchas personas lo compararan, lo que también lo afectaría negativamente. Si tan solo se hubieran esperado un poco más, y hubieran pulido el juego más, la historia hubiera sido distinta. El estudio sigue activo y desarrollando juegos, pero ya no quieren saber nada de The Callisto Protocol, y los planes para una secuela, totalmente tirados a la basura. Como Nicole envió el video, desde el Ichimura a Isaac, queriendo hablar con él, porque las cosas en el lugar se estaban poniendo feas. Verán, esta es una duda que muchos tienen respecto a la historia, debido a que en el momento que Nicole envía dicho mensaje, las comunicaciones del Ichimura estaban apagadas, y fue por eso que enviaron a Isaac en primer lugar, para que restablezca la comunicación. Pero si no había comunicación, ¿cómo llegó dicho mensaje? Además de eso, antes que Cain dañara la comunicación del Ichimura, el capitán Matías también ordena bloquear toda comunicación del Ichimura con el exterior, por lo que desde antes que todo se fuera al carajo, la comunicación del Ichimura ya estaba cortada, más que hay un pequeño margen de tiempo, que sucede en donde el capitán es destituido, y la comunicación restablecida antes que Cain la destruyera. En ese momento tal vez pudo caber la posibilidad de que el mensaje de Nicole haya sido enviado, aunque la misma falla, ya que Nicole no se suicidó en el tiempo que fue descubierto la efigie, sino durante el brote en que todo estaba caído por culpa de Cain. También cabe otra posibilidad, siendo la más probable, y es que... siempre que observen uno de esos detalles, un hechicero lo hizo. Mi pequeña estrellita de Dead Space, es la versión oscura de mi pequeña estrellita, utilizada tanto en el tráiler del primer juego como en el remake, y apareciendo en casi todos los juegos de la saga. En el primer juego aparece en el capítulo 6 parcialmente, y completa en el capítulo 10, el origen de la canción y de quien la canta es un misterio. Hay quienes piensan que es solo una alucinación auditiva, aunque hay personas que han llegado a teorizar que la misma fue cantada por una pasajera del Ichimura, que se encerró en la sala de control a inicios del brote, y comenzó a perder la cordura, llevándola a cantar dicha canción antes de morir por los necromorfos, o quitarse su propia vida.
La hipnosis colectiva es un inmenso monstruo que funge como la mente maestra detrás de las acciones de todos los necromorfos. La misma se creía que fue creada involuntariamente como parte de los experimentos de las colonias soberanas en el planeta Aegis 7, y siendo suprimida por la efigie experimental 3A en el planeta. Lo cierto detrás de esta criatura es que la misma no es más que un mega necromorfo, que sirve como un capataz de estos mismos, siendo el último escaño en su evolución, para que se dé la tal esperada convergencia. A inicios de Dead Space, Isaac tiene 46 años y Nicole unos 39, a pesar de que en su primera aparición aparenta tener menos edad, como unos 20, esto pasa por las limitaciones en las tecnologías de entonces, por lo que no pudieron darle una apariencia más acorde a su edad, y es por eso que en el remake parece súper viejísima, ya que la tecnología ha avanzado y hasta las arrugas de los avatares tienen miles de polígonos, y las consolas han avanzado lo suficiente para soportar dichos detalles. Por eso es que el personaje pareciera envejecer cada vez más, en cada juego, cuando simplemente están dándole una apariencia acorde a la misma. El campo de tiro es un lugar de la armería del USM Valor, donde los marines fuera de servicio podían practicar su precisión y habilidades de tiro, en objetivos holográficos de tamaño humano. En el juego del 2008, tras limpiar el área de los necromorfos, podremos acceder a un nuevo de Pascua que es el campo de tiro, para iniciar un programa de tiro que consiste en dispararle a dianas rojas, para ganar puntos y evitar disparar a las azules. Es curioso saber que en la historia de Dead Space, fue el mismo Isaac quien le sugiere a Nicole que fuera a trabajar al Ichimura, a lo cual ella acepta, causando indirectamente la muerte de su esposa. También es por esto que Isaac se siente tan responsable de la muerte de Nicole, a lo largo de los juegos. Hay varias pruebas que indican que originalmente Dead Space 1 sería mucho más aterrador de lo que terminamos jugando, como las declaraciones del director del juego, diciendo que originalmente se planeó un sistema de desmembramiento aún más realista de lo que ya teníamos, pero que durante el desarrollo se descartó debido a tal vez alejar a jugadores potenciales, y bajar la calidad del juego al ofrecer violencia sin sentido. Si jugaste Dead Space 3, en modo Call of Duty, y no prestaste mucha atención que digamos, debes de estar intrigado por saber cómo Ellie, después de perder un ojo en el segundo juego, lo pudo recuperar, y la respuesta para ello es sencilla, ya que esto es literalmente el futuro. Ella simplemente se reconstruyó el ojo de nuevo, o sea es una prótesis, y de hecho nos podemos encontrar un registro en el juego que habla específicamente de esto y de tener que conformarse de un color diferente porque el dinero no le alcanzó para comprar un ojo del mismo color, explicando también por qué ahora tiene un ojo de color diferente. Las lunas de sangre son enormes necromorfos de escala planetaria que devoran todo a su paso, buscando civilizaciones inteligentes con bastante contenido orgánico para devorar y saciar su apetito. La manera en la que estas cosas encuentran su comida es creando y arrojando a las efigies por toda la galaxia, transmitiendo su señal, causando a su vez demencia a los seres vivos inteligentes que la perciben, y causando la plaga necromorfa, así como la efigie negra que llegó a la Tierra, para posteriormente ser activada y liberar a los necromorfos que terraformaran el planeta, para la llegada de estas criaturas. Debido a lo anterior hay una pregunta sobre las efigies, de saber si estos son conscientes o no, y simplemente sean objetos que transmiten la voluntad y la señal de la luna de sangre, ya que a este se le ve manipular a Isaac a su conveniencia, siguiendo más que una simple señal o orden. Sea como sea el caso, es algo bastante extraño y difícil de saber si las mismas efigies tienen voluntad propia, teniendo cierto grado de autonomía. Siguiendo con el tema de las lunas de sangre, la convergencia, ese anhelado fin que los uniólogos quieren lograr, para lograr ser perfectos, es el método con el que se crea una luna de sangre, pues razón no les falta cuando dicen que seremos uno solo, debido a que la convergencia sucede cuando la infección necromorfa ha devorado a todas las especies del ecosistema de un planeta, para después la efigie correspondiente use su energía para elevar todo el material y tejido orgánico, concentrándolo en un solo punto, creando a una de estas cosas, con el método de la convergencia, transformando a varios seres en uno solo.
Gunnar Wright es el actor de voz, que le da vida a Isaac en inglés, además de también ser el actor con el que se basó su apariencia para los juegos, siendo que por alguna extraña razón él mismo, a pesar de que no es pelirrojo, se le cambió tanto el color de pelo en el último juego, decisión que no sería del agrado de muchos en el fandom. Como dato adicional, en el primer juego, en teoría quien hace los gruñidos de Isaac no es Gunnar, sino Max Shippe, actor de Hollywood, del cual se le fue extraído varios audios del mismo de sus diversos proyectos, para crear los forcejeos y gruñidos de Isaac en el primer juego. La razón del por qué el gobierno de la Tierra siente tanto interés hacia Isaac, a pesar de que estos probablemente tengan planos detallados para replicar y crear una efigie, pues resulta que esto no es tan así como pensábamos, ya que la última efigie creada por los humanos antes de los eventos de Dead Space 2, fue la de Aegis 7, hace más de 300 años, y debido a esa desastrosa investigación, se decidió abandonar y prohibir la entrada a dicho lugar, y borrar toda evidencia de dicha investigación. Años después el interés del gobierno hacia las mismas aumentó, debido a la escasez de recursos, y pensando que la efigie es una fuente de energía ilimitada, quieren a Isaac, ya que este tiene literalmente los planos para crear una, dentro de su cabeza. Dead Space Remake fue prohibido en Japón debido al extremo gore y escenas extremadamente explícitas del mismo. Esto molestó tanto a CEO de Disney, que atacó al juego de Stellar Blade, que se lanzó un año después, por tener escenas similares a las de Dead Space. Cabe mencionar que no solo fue baneado Dead Space, sino también su rival de Callisto Protocol, por lo mismo, aunque, cabe aclarar que Disney utilizó en el 2008, una estrategia publicitaria de decir que el juego fue prohibido en Alemania, China y Japón, para generar morbo. Irónicamente esto se terminaría volviendo realidad tiempo después, LOL. Nivel 4, entramos a las oscuras aguas del iceberg. En la portada de Dead Space Extraction, se ve a Alexa Inn, disparando una pistola de plasma mientras lucha contra unos necromorfos con una expresión de horror, mientras a su lado está Nathan, su compañero a lo largo de toda esta aventura. Al parecer, a los editores de la página de videojuegos joystick.com, le pareció tan horrible la portada, que la comenzaron a parodiar en sus diversos artículos, haciendo memes de la misma. El cañón de mano es una arma extremadamente poderosa, que se encuentra en casi todos los juegos principales de la saga. La misma es una arma capaz de destrozar a cualquier necromorfo en 1000 pedazos simplemente con una ráfaga de balas, que se desbloquea al pasar el juego en la dificultad más alta, y que tiene forma de mano de espuma, de esas que se suele usar y llevar en partidos de béisbol estadounidenses, aunque en Dead Space 3, cambian y tienen una forma como ese gesto que hacen los fanáticos de rock, imitando los cuernos del diablo con las manos. En el menú principal de Dead Space 2, vemos varios mensajes encriptados que al descifrarlos, nos damos de cuenta que básicamente es propaganda de la efigie, con cosas como tu cuerpo es mío, la convergencia está al alcance y no puedes detener lo que se avecina, así con los demás mensajes que podemos encontrar. Lo curioso es que el mismo menú con esas neuronas y conexiones parecen transcurrir en el cerebro de Isaac, reflejando la poca cordura que le queda. Y seguimos hablando de menús, porque en el menú principal de Dead Space 1, si no presionas nada mientras estás en el mismo, podrás ver a una Nicole fantasmal aparecer de la nada, ocupando todo el fondo, además de otras imágenes más. En los juegos de Dead Space, el nombre de las misiones vendrían a ser mensajes subliminales de lo que está sucediendo en la trama. En Dead Space 1, si ordenamos la primera letra del nombre de cada misión, nos topamos con el mensaje que dice Nicole está muerta, referenciando a lo que hablamos anteriormente. En Dead Space 3 por ejemplo, los capítulos forman la frase, las lunas hermanas están despiertas, y en Dead Space Extraction sucede algo similar, solo que las misiones forman la palabra Warren miente, afirmando que el personaje miente sobre que no es un uniólogo, siendo un mensaje similar al del juego de Android, en donde al unir la primera letra de cada capítulo se forma la palabra él te va a traicionar, indicando que Tyler nos va a traicionar en el juego. También en el DLC de Awakening, las palabras de las misiones forman la frase RIP, de descansa en paz, sugiriendo la posibilidad de que tanto Isaac como la humanidad entera al final del DLC, sucumbieron bajo la infección necromorfo, y todos murieron.
El Leviatán es una criatura enorme y amorfa que se encuentra en la sala de almacenamiento del Ichimura, la misma al parecer es de origen desconocido, ya que no se formó mediante la infección necromorfa, sino que chocó con el Ichimura, mientras esta criatura viajaba por el espacio, llegando a la cubierta de la nave y atrincherándose en las instalaciones de almacenamiento, extendiéndose y apoderándose de la cubierta. La criatura está inspirada en el monstruo bíblico, que se devoró a Jonás, en el Antiguo Testamento. En el capítulo 2, de Dead Space 2 en la sala de lavandería, notaremos un extraño momento en el que en una de las máquinas, se mueve constantemente, y dentro de ella se escucha lo que parece ser el llanto de un bebé, del que no se sabe si es un niño real, o alguno de esos bebés necromorfos que hay en el juego. Hay personas quienes piensan que el niño fue encerrado ahí por sus padres como última medida de seguridad, ya que este de igual manera iba a morir de todas formas. Igual es llamativo que Isaac, al presenciar esto no diga ni intente hacer nada para ver lo que hay adentro. Probablemente también pudo ser una alucinación, o siendo alguna clase de manifestación paranormal. ¿Y tú tienes alguna teoría que explique este siniestro momento? La efigie de Aegis 7, y la de la estación Titán, no serían las únicas copias de la negra, habiendo un montón de copias creadas basándose en la original, dispersas por todo el universo, una estando en Kreemar, un planeta ubicado en Próxima Centauri, donde llegó la efigie 1A, y de la cual los uniólogos logran recuperar una parte de ella, en una misión. La efigie 2A, creada y estudiada en el planeta Áspera, la efigie de la luna de la Tierra, que aparentemente su señal, ha sido bloqueada por una cubierta con la que es rodeada, para así ser estudiada, hasta que la colonia lunar es sucumbida bajo la infección necromórfica, debido que Danik destruyó dicho protector que protegía a las personas. Lástima que la campaña de Dead Space 3 no se centra en la luna, para ver mejor cómo la humanidad lidia con esta infección, cerca de su hogar. La efigie A4, en la colonia terrestre de Uxor, donde trabajaba Carver, y vivía junto a su familia, presenciando el horror de la activación de dicha efigie de primera mano. 3 efigies rojas en la estación Ptolomeo, antes de ser destruida, y no dejar ni rastro de dicha investigación. En la Terranova con 2 efigies a bordo, que causó también la caída de la misma, y otra efigie debajo de las instalaciones de la SCAF, en Tau Volantis, y otra en la nave CMS Brusilov, y ya las demás efigies creadas artificialmente, son de los antiguos alienígenas de Tau Volantis, en base a la que descubrieron ellos, siendo estas efigies que acabas de ver, las únicas de las que sabemos por ahora por el lore, más que podrían haber miles más, de las cuales no sabemos. Octavia B. Clark, es el nombre de la mamá de Isaac. La misma fue una unióloga, que sufrió de graves problemas de depresión a lo largo de su vida, pero al unirse a la uniología, se volvió muy devota a la misma logrando superar sus problemas. Tal devoción le haría vender todos sus bienes para apoyar a la iglesia. Este hecho haría que Isaac no pudiera entrar en una prestigiosa universidad de ingeniería por falta de recursos, haciendo también que el chico desconfíe, y le agarre odios a los uniólogos, y se acercara más a su padre, Paul Clark, del que no se tiene mucha información, pero que llama la atención el detalle que dicen del mismo, de que el gobierno de la Tierra tiene documentos protegidos del más alto secretos de él. Después de que Octavia se diera de cuenta de las malas enseñanzas de la uniología, fue internada en un centro psiquiátrico para limpiar su mente que había sido lavada. Lastimosamente el lavado fue más grave de lo que se pensaba. Esta, antes de terminar con su vida, y la de su esposo, dejó todas sus propiedades y cuerpo a la iglesia, quien se apoderó de sus cuerpos y bienes, dejando a Isaac consternado. Como último dato, el nombre de los padres de Isaac al igual que el hijo, vienen de escritores famosos, en este caso Octavia Butler, y Paul Anderson. Michael Altman descubrió la efigie negra conjuntamente con un grupo de científicos en la Tierra, en el año 2214, y colaboró con la empresa Dreadhead Corp, para su extracción del fondo del cráter Chicxulub, en la península de Yucatán, México. Michael es venerado por los uniólogos, porque estos creen él fue el primer mártir de su religión. Sin embargo, los hechos reales fueron que Michael se oponía a la investigación de la efigie negra, y fue asesinado el 15 de marzo de 2215, y convertido en mártir a propósito por un grupo de militares que trabajaban con Dreadhead Corp, con la finalidad de generar una figura con la cual engañar a miles, y crear una aceptación masiva hacia la efigie, y así poder continuar sus investigaciones con el artefacto alienígena. Estos hechos son mejor descritos en la novela de Dead Space Martyr.
Y para quienes que tengan la duda de quién fue el que asesinó a Michael, y creó realmente la uniología, para poner en marcha el plan de la convergencia, fueron nada más que Steven y Craig Markov, antes de comenzar a hacerse pasar públicamente por sus acólitos, lo que llevó al público a fundar la Iglesia de la Uniología, en su nombre a pesar de los esfuerzos del gobierno por encubrir todo el desastre. Esto se refiere al juego de Dead Space 3, en donde ninguno de los personajes principales muere a causa de un necromorfo, a diferencia de los juegos anteriores, ya que Rosen y Locke mueren en el camino a Tau Volantis, Buckel muere de hipotermia, Santos muere al caer de un acantilado, causado indirectamente por la bestia de nieve, Danik muere cuando la convergencia se reanuda, porque un gran trozo de roca lo atraviesa, y Norton muere a manos de Isaac. La estación Titán es el lugar donde se ven principalmente los eventos de Dead Space 2, después de que esta cayera bajo la infección necromorfa, debido al proyecto Telómero dirigido por Hans Tiedemann, en el que trajo una efigie a la estación, recreada desde la mente de Isaac Clarke, quien fue recluido en el lugar, como el único sobreviviente del Ichimura, para interrogarlo y realizar varios estudios con él, para estudiarla, y poder sacarle tal vez el provecho, debido a la escasez de recursos y así lograr tener recursos ilimitados, pero lo que no sabían, es que este simple hecho terminaría condenando aún más a la metrópolis humana. La misma fue una estación espacial del gobierno de la Tierra, construida alrededor del último fragmento restante de Titán, una de las lunas de Saturno, que fue casi destruida en su totalidad para aprovechar sus recursos, y también es el lugar donde se produjo la primera fisura planetaria en el año de 2440, la estación Titán en sí misma fue una gran metrópolis, con estructuras internas como escuelas, centros comerciales, rascacielos y una gran iglesia unitóloga. La población de la estación superaba el 1.000.000 de personas, antes de caer. Vandal es la protagonista del juego de Dead Space Mobile, antes mencionado, y cuyos eventos transcurren antes del Dead Space 2, en la estación Titán. La misma es enviada por la Uniología, para investigar el proyecto secreto que el gobierno de la Tierra estaba llevando a cabo en el lugar, infiltrándose en las instalaciones en una misión de sabotaje, pero que terminó causando indirectamente la infección necromórfica en el lugar, y tras arrepentirse de sus acciones, decide redimirse salvando a las pocas personas que aún siguen con vida en la estación, estabilizando el reactor principal, y es así que tras una larga lucha con un enorme necromorfo del lugar, que logra su cometido. Posterior a esto y tras estar muy malherida, intenta solicitar un rescate al director, y a la iglesia que tanto la manipuló, para desatar el caos en la estación, revelando su verdadero nombre, Carrie Norton, pero ella no recibiría ninguna respuesta. Posterior a esto, se ve una escena, de una transmisión hecha hacia la iglesia, en donde le informaban que la misión de sabotaje fue un éxito, más que en esa misma escena, solo se ve el casco de Vandal, y un charco de sangre donde yacía su cuerpo, dando a entender que ésta probablemente se quitó la vida y se transformó en necromorfo, o fue atacada y devorada por los mismos, ya que de ella no sabemos nada más, hasta Dead Space 2, en donde mientras nos dirigimos a la sala del reactor, nos encontramos un cuerpo flotante con una nota de voz de Vandal. No se sabe realmente si el cuerpo que flota alrededor de la nota es de ella, o simplemente el de alguien más. También por el apellido y rasgos faciales, muchos pueden pensar que la misma podría ser un familiar de Robert Norton, del Dead Space 3, aunque esto es solo una hipótesis, porque ni él, ni el Lore, ni ninguno de los empleados de EA, ha dicho que lo sean. De lo peor que tiene Dead Space 3, es su triángulo amoroso entre Ellie, Isaac y Norton, empezando con el hecho de que después de todo lo que hizo Isaac por esta, en el anterior juego esta lo deja, así sin más, para estar con otro tipo, que parece que ni le importa, porque 30 minutos después de que Isaac confesa que lo mató, vuelven a andar juntos como si nada hubiera pasado. Sé que Norton se comportó como un patán durante todo el juego, pero tampoco es para que ella lo botara tan rápido, como si el que se hubiera muerto hubiera sido un perro, y todo el tiempo que pasó con él no hubiera importado absolutamente nada, y tan amorosos que se ven a lo largo de la campaña. El Círculo es una secta extremista militar, parte de la Uniología, que eran liderados por Danik, se dedican a derrocar activamente la autoridad del gobierno terrestre en toda la galaxia, lanzando una violenta campaña con el objetivo de liberar a las efigies de los experimentos del gobierno. En nombre de la naturaleza, la misma vino a reemplazar a los uniólogos después de los acontecimientos del tercer juego, en donde llevados por la señal de las lunas de sangre, deciden crear una nueva iglesia conformada principalmente por carne y huesos, ya que los miembros de este nuevo culto, como si fueran parte de una ofrenda, tienen
pretenden aplicar la técnica de los emos, cortarse y mutilarse entre ellos mismos partes de su cuerpo, como ofrenda a las lunas necromórficas, y liderados por un nuevo líder, que vendría a ser el enemigo principal durante todo el DLC. Dead Space Dead Cover es una serie de audios oficiales lanzados en Spotify, en los que se relata la historia de la periodista Emelina Yuba, que busca a su hermana, quien, según se dice, se unió a la iglesia de la Uniología. Los audios relatan cómo esta chica se adentra en el misterioso mundo de esta iglesia, descubriendo conflictos internos, costumbres extrañas, y los sacrificios personales que debe hacer, para reunirse con su hermana. El Nexus es una criatura comandante, que al igual que la mente colmena en Aegis 7, sirve para comandar a hordas de necromorfos por todo el planeta, habiendo más de uno, ya que los mismos se encontraban congelados, y quedaron así después de que el códex fuera activado. Al parecer la imagen de la misma criatura, está basado en la apariencia de los antiguos habitantes de Tau Volantis. Dead Space Remake vino con un nuevo añadido, que es un final secreto, que lo vincularía más con un hipotético Dead Space 2 Remake. Dicho final se consigue pasando el juego una vez, para comenzar una nueva partida, y buscar fragmentos de efigies, dispersos en los diversos capítulos del juego, para colocarlas en un altar, y seguir por el juego normalmente hasta el final, que cambia, para mostrar su nave llena de símbolos de la efigie, y una alucinación de Nicole, que conectaría perfectamente con el manicomio donde se encuentra a Isaac, en el segundo juego, y su derrumbe mental. La guerra por los recursos, fueron unas guerras libradas entre el siglo XXIII y XXV, antes de que la Tierra quedara bajo un único gobierno. El conflicto comenzó por los recursos casi agotados de la Tierra. Estas guerras disminuyeron con la invención de la nave excavadora de planeta en el 2440, que proveían de un montón de recursos tanto a la Tierra, como a las colonias humanas, más que la Tierra sufrió bastante durante todos estos conflictos, pero esta etapa en la historia del juego es poco explorada, por lo que no hay mucho que decir al respecto. También a esto tenemos que sumarle la Guerra de Sucesiones, un conflicto que se libró principalmente entre el gobierno de la Tierra y las colonias humanas en el espacio, cuyo resultado dio paso a las investigaciones sobre las efigies, y el desastre en Aegis 7, pero debido al fracaso de estas, las colonias soberanas fueron disueltas, y pasarían a ser parte del gobierno de la Tierra. Nivel 5, las profundidades. John Carver era un funcionario del FBI asignado al planeta Luxor, siendo testigo de la activación de la efigie número 4 y de su brote, luchando con hordas de necromorfos para encontrar a su familia. Carver es descrito como una persona quien ha tenido que hacer lo impensable para poder sobrevivir, viviendo una infinidad de horrores y tragedias. Hay personas quienes piensan que Carver no perdió a su familia a manos de Danny, sino que él mismo acabó con ella, debido a que los registros familiares del mismo están incompletos, o alterados debido a que a lo largo de la campaña cooperativa, él es quien experimenta la mayoría de delirios mentales, principalmente causados por el trauma que significó perder a su familia, ya sea porque la perdió por una tragedia, o a manos propias. La corrosión es una masa amorfa de tejido necromorfo, que se expande por el lugar, o el planeta donde hay un brote, y que desprenden gases venenosos, absorbiendo también el oxígeno natural del ambiente, por lo que el mismo es un peligro para aquellos que no hayan sido asesinados por un necromorfo, además de servir como una especie de nido, para los Guardians, y los Kiss, siendo su objetivo principal, terraformar el planeta donde se libró la infección. Originalmente, Dead Space 3, iba a ser igual a sus antecesores con ese horror y escasez de recursos que nos tenía acostumbrado la saga, en vez del juego enfocado a la acción que tuvimos, sin microtransacciones y siendo un juego incluso más oscuro y pesado que el 2, tratando temas como la psicosis y la locura. La historia fue planeada en una colonia llamada Usor, en Tau Volantis, con más jefes enormes que derrotar, que el juego original, y con un Isaac más demacrado, que lucharía constantemente por no caer en la locura por las bestias demoníacas, y Carver no sería el compañero de Isaac, sino la sombra de este mismo, como una clase de realidad alternativa, tipo Silent Hill. Al final todo esto sería descartado, para ofrecer un juego más genérico, y que terminaría condenando a la franquicia por muchos años.
La efigie negra cayó en la Tierra hace como unos 65 millones de años, en la península de Yucatán. La misma llegó a la Tierra con el famoso meteorito que causó la extinción de los dinosaurios, por lo que sí, el evento de extinción masivo del Cretácico Paleógeno trajo a nuestro planeta una de las armas más letales en el universo del juego. Deberían hacer un juego de Dead Space con dinos, estaría curioso. Siguiendo con la efigie negra, hay una teoría en internet que dice que la primera efigie del universo se encuentra en la Tierra, ya que el mismo, además de impactar en la Tierra hace 65 millones de años, también tenemos que considerar los eones que tardó en llegar al planeta, siendo probablemente tan viejo como el universo mismo, siendo tal vez una de las primeras efigies creadas, por quien sabe qué. Este dato se relacionará y tomará más sentido con otro del que hablaremos un poco más adelante. Hans Tiedemann fue el director de operaciones del gobierno de la Tierra en la estación Titán, y también fue responsable de supervisar el proyecto Telómero, el programa de investigación que condujo a la creación de la copia de la efigie. En la estación, Tiedemann ordenó la evacuación de los civiles del lugar, una vez que se dio de cuenta del brote de necromorfos, que se extendió desde abajo de las minas de Titán. Se salió de control, yendo en contra de las órdenes de sus superiores del gobierno terrestre, que prohibían la evacuación en caso de una calamidad así. Sin embargo, al mismo tiempo, siguió comprometido con la protección de la efigie. Por su importancia en el proyecto, no fue un hombre malo. Sus intenciones de querer encontrar una fuente de energía ilimitada con la efigie eran nobles, aunque eso también lo llevaría a su perdición, y a la de la estación. En Dead Space 3, los créditos, que antes eran una moneda básica, se sustituyeron por sellos de raciones. Estos sellos se usan para comprar artículos en las tiendas y mejorar tu traje. El juego también introduce un sistema de creación, donde puedes crear tus propias armas, y mejorarlas con materiales que encuentras por el entorno, en lugar de depender únicamente de los créditos. ¿Cuál de estos dos métodos te gustan más a ti, los créditos de Dead Space 3 o como era antes? El significado de la palabra devuélvenos a la vida, que vemos a lo largo de la serie, no es más que un mensaje transmitido desde las lunas de sangre, a la efigie, pidiendo que todos los seres vivos del planeta que capten la señal, se unan a la infección para así concretar la convergencia. Nivel 6, lo más profundo del iceberg. En el DLC de Dead Space 3, uno de los necromorfos que nos ataca en el primer capítulo es Robert Norton. Por si no te diste de cuenta, también el modelado de Slasher, en el que se convirtió es único en el juego, además de ser el único Slasher que aparece en el DLC. Esto se trata de una pregunta que muchos en el fandom de Dead Space tienen, de quién ganaría una pelea entre el ingeniero Isaac Clarke, y la suboficial del ejército Ellen Ripley del universo de Alien, siendo que ambos comparten características similares, como estar familiarizados con la vida a bordo de naves espaciales, y de sobrevivir a plagas de monstruos asesinos, utilizando sus conocimientos. ¿Tú quién crees de estos dos ganaría en un versus? Yo personalmente apuesto por Isaac, por el traje, y su conocimiento para utilizar armas que no fueron pensadas para matar, como armas. Los oráculos son agentes secretos muy extraños, quienes sirven al gobierno de la Tierra, quienes se les asigna las misiones más importantes y peligrosas, especializados en recuperación y sigilo. Los mismos visten de blanco. Aparentemente este programa fue destinado al estudio de la inmunidad de Lisa Inuiler y su hijo, a las señales de la efigie. Desde que la misma fue secuestrada por estos agentes, no se supo lo que hicieron con ella, ni de su hijo. También cabe la posibilidad que los mismos sean una rama más de la uniología, debido a que se refieren a los necromorfos como sirvientes. Para crear los necromorfos de Dead Space, el equipo de desarrollo de Visceral Games tuvo que ir a la morgue y ver varios cuerpos en descomposición, así como personas que murieron en accidentes muy graves, para dotar a los necromorfos de ese realismo necrófilo inquietante, ya que el equipo quería crear monstruos que se sintieran reales, hasta incluso los que parecieran sacado de una historia obviamente ficticia, porque como habrás notado, estas criaturas se componen mayormente de tejido y huesos, que por el virus cambian su forma ósea, para ser más letales, con protuberancia que salen de sus espaldas, siendo auténticos cuerpos necrófilos muertos, y de ahí también viene derivado gran parte de su nombre.
Esta es una teoría audaz, que dice que todo este tiempo Isaac era un asesino y los necromorfos no son monstruos, sino alucinaciones causadas por su frágil estado mental, que lo hacen ver a personas normales como monstruos. Hay una gran evidencia que respalda esta teoría, que es que en el capítulo 5, llamado Devoción, del primer juego, en la que regresamos al área médica del segundo capítulo, veremos un montón de cadáveres de personas que anteriormente no estaban ahí, y que al parecer fueron brutalmente asesinadas por un loco, y ese loco probablemente fue Isaac, quien mató a estos sobrevivientes en su locura, una teoría que podría sin duda ser inquietantemente válida. Después de que el Ichimura fuera recuperado y traído a la estación Titán, varios del personal de mantenimiento de dicha estación, relataron escuchar voces sin un origen aparente, ser empujados de la nada, y sentir un ambiente muy pesado, pues debido a todas las muertes y tragedias que se vivieron en dicha nave, es normal sentir un ambiente pesado, y de probablemente estar maldita, por todas las almas de las personas que murieron ahí de forma horrible. Para el lanzamiento de Dead Space 2, se decidió crear un comercial dirigido a adolescentes. Un grupo de mujeres de edad avanzada veía y reaccionaban a las escenas más grotescas y desagradables del juego, bajo el eslogan, "Es todo lo que tu madre ama de un juego", y lo detestara. El comercial fue bastante polémico en su momento, ya que Dead Space es un juego de clasificación M, o sea para adultos solamente, y el comercial está dirigido a un público más juvenil, pero debido a que en Estados Unidos no hay ninguna ley que le prohíba a las empresas venderles cosas para mayores a niños, fue así como se creó el mismo. Se cree que la efigie negra que cayó en la Tierra, y la que fue encontrada por los alienígenas en Tau Volantis, ayudó a la evolución y el desarrollo de ambas especies, bajo su influencia, para que éstas pudieran crear otras efigies, que son la réplica de la original, como las rojas, y que sirven para expandir el alcance de la original, además de crear vida inteligente en el planeta, para poder esparcir el virus más fácilmente, y tener material biológico suficiente para crear la luna de sangre. La cienciología es una religión polémica fundada en los Estados Unidos, y que ha sido prohibida en muchos países por ser considerada una secta extremista. La misma está conformada mayormente por actores de Hollywood, y gente muy poderosa. La misma fue creada en 1950 por Ron Hubbard, que la describe como una religión con el propósito de elevar a la humanidad a un estado de mayor capacidad y conexión con el universo. En esencia, la cienciología cree que los humanos son seres espirituales inmortales, llamados tetanos, que han olvidado su verdadera naturaleza, y que pueden recuperar esa conciencia a través de un proceso llamado auditación. El culto también no se libra de la polémica, porque a lo largo de su historia muchas personas quienes fueron parte de ella han relatado vivir horrores, como comer placenta, tráfico de personas, en la que varios individuos eran separados de sus padres a temprana edad, para ser adoctrinados a los fines de la iglesia, o como el caso reciente de la vocalista de Linkin Park, quien creció en la iglesia junto a su madre, y la cual fue amiga del violador cienciólogo, Danny Emerson, quien actualmente está en prisión, y que al suceder esto, la misma cortaría todo lazo con este chico, y la iglesia. Debido a todo esto, es más que obvio que la uniología se inspiró en esta religión para ser creada, siendo una forma de parodia a los mismos. ¿O será que acaso la uniología es el futuro de la cienciología? Hay una teoría que dice que Dead Space comparte universo con Halo y la película de La Cosa. La misma se basa en las similitudes que hay con el parásito Flood, y el alienígena que transforma seres vivientes en monstruos. Visto en la película de La Cosa, estas criaturas son bastante similares a los necromorfos, teniendo un método de infección similar al mismo. Las líneas de tiempo también coinciden, más o menos, entre el descubrimiento de la Tierra por los Forerunners de Halo, y la fecha estimada del naufragio de la nave alienígena que contenía a la criatura de La Cosa, que fue aproximadamente 100.000 años. Ahora, aquí es donde se pone interesante la teoría. En el universo de Halo se establece que los anillos, usados para eliminar a los Floods en caso de un brote, también fueron activados hace aproximadamente alrededor de hace 100.000 años, al mismo tiempo en que la nave espacial alienígena que contenía a La Cosa aterrizó de emergencia en la Tierra. Además que, el alienígena en el incidente de La Cosa, estaba congelado y muerto de hambre, que es el método mediante el cual los anillos destruyen a los Floods, y fue despertado en 1982, mientras que los eventos de Dead Space en el 2508 ocurren
ocurren 18 años antes de que comenzara la guerra con el Covenant. Para entonces, la gente había estado colonizando y extrayendo recursos de planetas, en toda la galaxia. Planetas como Harvest y Reach podrían contarse entre estos, y los eventos en Dead Space y la Cosa serían ambos incidentes aislados del pasado, y sería entonces que el Flood siga siendo en gran medida un misterio para el momento, hasta que fuera redescubierto en el 2552, que es cuando tienen lugar los eventos de Halo Combat Evolved. Hay una teoría que dice que el remake del juego original no es más que un reinicio del universo, siendo así un loop infinito, o sea como tipo Evangelion, en donde el universo tras un evento como el que vimos al final de Dead Space 3, fue reiniciado para evitar que todo sucumbiera, bajo la amenaza de los necromorfos, o como un loop que suceda en un intervalo de tiempo, que reinicia el universo del juego al principio de todo, estando todos estos eventos, condenados a repetirse una y otra vez. También cabe la posibilidad que las lunas de sangre puedan viajar a otras realidades para así poder encontrar carne nueva que devorar y así poder saciar su apetito, una vez que el universo de donde vienen ha sido completamente devastado por las mismas. En Dead Space, es curioso que la humanidad en todo este tiempo de haber explorado ya un montón de zonas del espacio profundo, no hayan interactuado aún con ninguna especie alienígena, a pesar de haber encontrado en diversas ocasiones evidencia de especies que habitaron en planetas, que ahora están muertos. Hay una teoría que podría explicar esto, y es que las lunas de sangre y las efigies, se encargaron de devastar, y de limpiar el universo, de todo registro de vida inteligente, acabando con todo a su paso, siendo tal vez la humanidad el último vestigio de vida inteligente, si no es que ésta también no cae, bajo la plaga necromórfica, y fueron devorados y convertidos en otra luna de sangre más, y de hecho es curioso, porque estas mismas lo afirman, que si hubo vida en el universo, porque cada una vendría a representar una civilización devorada. También este punto tiene un doble significado, ya que verán, esto del espacio muerto también se podría referir curiosamente a un punto en nuestro universo, llamado CMB, Cold Spot, una región anómala donde no hay estrellas ni planetas ni nada, solo un punto anómalamente frío y vacío que muchos han teorizado, con que en ese lugar se desató una calamidad de proporciones cósmicas, o una guerra alienígena, o como no pensar que el mismo es el hogar de diversas criaturas lovecraftianas, similares al del universo de Dead Space, que devoran todo a su paso para saciar su enorme apetito, siendo así el verdadero Dead Space, en nuestro propio universo. El virus necromorfo es el SCP-610, esto se trata de similitudes entre el SCP antes mencionado, y los necromorfos, ya que ambos crean monstruos zombies mutados a partir de humanos, ambos tienen formas estáticas, así como formas móviles y agresivas, y ambos tienen el deseo de infectar a tantos humanos como sea posible. Ahora que hablo de esto, no estaría mal un iceberg de los SCP, de repente como que me provocó el tema. En el capítulo 10 del remake, podéis encontrar un minijuego divertido de basquetbol, de pasar la bola por 4 aros, en gravedad cero, y usando nuestro Kinect. Al completar el minijuego, recibiremos diversas recompensas, que van desde pulsos de energía hasta 12.000 de crédito. Aquí tenemos un caso curioso de Lost Media, que fue parcialmente encontrado recientemente. Verán, Electronic Arts, para promocionar Dead Space 2, lanzó un mini cómic en forma de panfleto, que cuentan la historia de un jugador de Z Valer, que se lesiona, lo que lo deprime, ya que por dicha lesión no puede volver a jugar, lo que más lo apasiona, hasta que se une a la iglesia de la uniología y su depresión se cura, para después pasar a decirle al lector que se una también. Un curioso cómic, del cual se dice hay más, pero no hay evidencias que haya otras historias similares, y de este solo hay como 2 imágenes en internet, y un desglose de la historia en la wiki del juego, y ya, siendo un material bastante perdido hasta la fecha. A pesar de que fue Dead Space 3, el que introdujo el cooperativo a la saga, muchos años antes con el primer juego, se planeó que tuviera un modo cooperativo, pero debido a limitaciones en el tiempo de desarrollo, sería descartado. Esto se trata de un concurso de Dead Space 2, en el que teníamos que enviar un texto, audio, o video, a la página oficial de Dead Space en Facebook. En dicho material teníamos que describir la forma más auténticamente genial que se nos ocurriera para matar a un necromorfo. Irónicamente la persona que ganó fue un chico llamado Dan Emerson, quien había hecho una animación, que posteriormente después agregaron al juego. Además que agregaron la cara del chico, en un NPC que sería asesinado por un necromorfo.
Esto se trata de aportes de la comunidad, que le hacen a la franquicia, como memes, video raps, animaciones, como la animación, demasiado tarde, que mantienen vivo a la franquicia, y vídeos como este también son buenos aportes, y proyectos que mantienen a esta obra relevante, a pesar de todo lo que ha sufrido, y dime, ¿tú tienes alguno? En el futuro de Dead Space, al parecer todas las especies animales de la actualidad están extintas, esto es confirmado debido a la línea de juguetes que encontramos en Dead Space 2 llamadas Extinct Animal Friends, conformada por abejas, hipopótamos, osos, monos, leones, elefantes, lobos, pingüinos y delfines, que ya no existen más en la Tierra. Se desconoce cómo afectó esto al medio ambiente terrestre, ya que en todos los juegos de la saga, nunca se enfocan en el estado en el que se encuentra la Tierra como tal, pero de seguro los daños debieron de ser devastadores. La demo de Dead Space fue una versión gratuita del juego lanzada para la Xbox 360, en la que jugábamos una versión recortada de los capítulos 1 y 2, siendo su propósito principal el de mostrar al juego, para captar el interés del mismo público. La demo sería retirada tiempo después, pero si la jugaste en su momento, de seguro la debes de tener en la biblioteca de la consola. Hay un mod en el que está trabajando un grupo de fanáticos, con el que podrás jugar todos los juegos de la trilogía, con gafas de realidad virtual en PC, además que el mismo desarrollo se basa en otro mod, que convierte los juegos de la trilogía en un juego en primera persona, solo que están adaptándolo al formato VR, del mismo no se sabe mucho ni cuándo saldrá, ya que los que están trabajando en él, es un grupo pequeño de modders. Estas personas también tienen un canal de YouTube, por si te interesa, ahí abajo te lo dejaré para que le eches un vistazo. La edición coleccionista de Dead Space es una edición especial del remake, en la que te venía una copia del juego base, una estatua de 4 pulgadas de la efigie, además de un pin de la misma, una cubierta especial para la carátula del juego, un libro de arte del juego, un parche de Ichimura, 4 mini pósters, y un casco retroiluminado, con el que creerte el Isaac Clarke. También otro juego de la saga que tuvo una edición especial fue Dead Space 3, con la edición del desarrollador, en el que te venía un cofre, una estatua de 8 pulgadas de la efigie, un datapack con arte del juego, y un paquete de sanación, que en realidad es una botella de agua, un cuaderno de la SCAF, y 3 pósters de la SCAF, junto a 6 postales de pen, un mini libro con 96 páginas de ilustraciones, la copia del juego base junto a 2 DLC. Si esta edición hubiera tenido un casco, como el del remake, hubiera sido la mejor de todas. El comandante es un necromorfo desechado, el cual sería un mini jefe en Dead Space 1, el mismo sería reemplazado por el que sería el Brute, debido a que son básicamente lo mismo. ¿Qué vinieron primero, las efigies, o las lunas de sangre? Esta es una metáfora igual al del huevo y la gallina, solo que ahí obviamente fue primero la gallina, debido a venir de una célula, y de la célula evolucionar a lo que es ahora, pero en el caso de Dead Space, es curioso que las lunas de sangre dependan de una efigie para ser creadas, cuando también estas mismas son las que crean y envían a las efigies al espacio, a buscar planetas con vida, y es de ahí que surge esta interrogante, ¿qué fue primero, las efigies o las lunas de sangre? Sin duda, un misterioso origen que no ha sido revelado. Aunque no ha sido revelado el origen de estos monstruos, muchos han teorizado que las mismas fueron creados por alguna raza alienígena, o algún ente maligno que habita en las profundidades del espacio, para así detener el progreso de civilizaciones inteligentes, siendo alguna especie de arma que controla el desarrollo en el universo, para que alguien lo pueda dominar. Piénsalo bien, podría tener sentido. Tal vez las respuestas a todas estas preguntas las hubiéramos tenido en un hipotético cuarto juego, que nunca llegó. Se sabe que además de inducir a la locura, las efigies también son fuentes de energía ilimitada, siendo muy valiosas, y es por esa razón por la que el gobierno de la Tierra no decide mejor acabar con ellas. Todo esto ha llevado a la interrogante de saber si hay alguna manera de aprovechar dicha energía, sin que todo termine mal, pues en la comunidad han propuesto ideas, como la de crear un artefacto que extraiga la energía de la efigie, y bloquee la señal que causa la locura, como alguna clase de sifón, además de ser enterrada en un búnker a miles de metros bajo tierra y custodiada constantemente por máquinas, que serían de alguna manera inmunes a sus efectos, y que se le niegue a las personas estudiarla. Podría funcionar, aunque registros en el juego afirman que dicha señal es imposible de bloquear. Pero dime, ¿tú tienes un mejor método para sacarle el provecho a esta cosa?
El área biológica de prostética, es un lugar bastante macabro. Verán, en el Ichimura al parecer era habitual que más de un miembro del lugar perdiera alguna extremidad, debido al trabajo de minería, y bueno, esta área fue creada para crear réplicas idénticas de dichas personas. Estas personas al parecer tendrían un crecimiento acelerado, llegando a la edad adulta bastante rápido, para ser matados, como ganado, y el órgano en cuestión transferido al Gespet original. Lo que sí no se sabe, es si estos clones nacen con conciencia o no, pero como con el ojo de Eli, lo más probable es que esto sea una práctica común en este universo, y que los órganos de estas personas se aprovechen al máximo para ser utilizadas por otras personas, y no solo el Gespet original, del que se hizo la copia. El volador es un curioso necromorfo de Dead Space Extraction, que tiene la capacidad de volar, como dice su nombre, y que estaba originalmente planeado para el primer juego, pero que sería descartado debido a varios problemas de jugabilidad con el mismo, y reemplazado por el infector, pero que después sería utilizado en el juego de Wii, debido a la facilidad de apuntarle en el aire para poder matarlo. Dead Space 3 tiene algunas características especiales, exclusivas de la versión de Xbox 360, como con el dispositivo Kinect, que por decir cosas, tales como dar munición, el personaje procederá a dar munición en el cooperativo, no empuja a ese necromorfo lejos de Isaac, el dispositivo lo cataba, y hacía que el personaje lo hiciera, hasta incluso algunas personas decían enfrente del Kinect, groserías y cosas más fuertes, como, mutila a ese maldito necromorfo, y el personaje procedía a atacar, por gracioso que suene. El matón, es un enemigo desechado que iba a aparecer en Dead Space 2, pero que a diferencia de otros necromorfos descartados, este llegó hasta tener su propio modelo en 3D, encontrado en los archivos del juego. Se sabe poco de esta criatura realmente, siendo un necromorfo de tipo regenerador que seguiría a Isaac por toda la estación, como el Hunter, pero que al final sería reemplazado por el Ubermore. Originalmente, los bebés necromorfos serían gatos, más específicamente de esos gatos lampiños, que al parecer en este universo es la mascota favorita de las personas. Él mismo viajaría en manadas, y acecharía en las sombras, para atacar a Isaac. No se sabe la razón del por qué fue descartado, pero, al menos a mi parecer, fue una gran idea, ya que es mucho más macabro, el lore que rodea a un monstruo de un bebé no nato, que el de un gato sin pelo. El Swinger es otro necromorfo descartado que estaría en el primer juego, siendo un necromorfo conformado por dos partes, su cuerpo principal, y su cola, que podría balancearse para atacar, una idea interesante, que no fue utilizada en ningún juego de Dead Space, ni en el remake. En el 2013, EA anunció que tenía intenciones de crear una película live action de Dead Space, cuyo director sería John Carpenter, queriendo crear una trilogía de películas de la misma. Lastimosamente esta sería una de esas clases de noticias que uno veía bastante por esos años, pero que nunca se concretaría. Se pensó que la película fue cancelada, si es que de verdad hubo una película, hasta que John Carpenter salió a decir que el proyecto seguía con un director diferente, siendo James Wan, el que supuestamente estaría a cargo de la misma, y que el proyecto cambió de un live action a una película animada. No se sabe más detalles al respecto de la misma, desde hace como 5 meses, solo esperemos que salga y que tengamos noticias pronto. Graverover es el nombre clave que se le dio a un necromorfo que iba a aparecer en la primera película de Dead Space, y que pelearía con Alisa Vincent en la sala centrifugadora, siendo una criatura cuadrúpeda y con 3 cráneos en la cabeza, con cuchillas gigantes como las del slasher, y conformado con los cadáveres de varias personas, como los cadáveres de Samir y Samuel. Aunque fue descartada, en la película se ve una parte en donde los slashers amontonan un montón de cadáveres, posiblemente queriendo crear a esta monstruosidad, y la forma en la que la protagonista elimina a esta cosa, es lanzándola a la sala centrífuga, destrozándola en miles de pedazos. Durante el capítulo 7, en Dead Space 2, podemos observar la frase que dice, MC-90, a primera vista no significará gran cosa, pero la misma es una referencia a las expectativas que los desarrolladores tenían respecto a la crítica, apuntando a un 9.0 de clasificación, y lo lograron en Metacritic, al menos en la versión de Xbox 360. Flytrap es un necromorfo descartado de Dead Space 2, los mismos serían necromorfos que se aferraban al techo, esperando a que su presa pasara, para agarrarlos con unos tentáculos salidos de su estómago, de los cuales la única forma de liberarte es disparándoles, para soltarte, antes de ser devorado.
Dead Space tiene una creepypasta, que lo une con el universo de Warhammer 40.000, creada por el usuario de YouTube, OneMinShinDK, en la que relata la historia de Haze Vaders, y el cómo él y su tripulación se abren paso por una nave infectada de necromorfos, aparentemente siendo una reliquia del pasado, mientras que ve a cada uno de los miembros de su tripulación, sucumbir bajo dicha infección. Abajo en la descripción te dejo el video del usuario, para que lo disfrutes mejor. Dead Space Remake tuvo unas graves filtraciones antes de su lanzamiento, por ejemplo en una de ellas, unos días antes del lanzamiento del juego, alguien al parecer tuvo acceso al mismo antes de tiempo, jugando unas 4 horas y subiendo el video a YouTube. Otra fue que antes de que el juego fuera anunciado, en Steam, accidentalmente alguien filtró el tráiler de lanzamiento en su misma página, a lo que ellos no tuvieron más remedio que lanzar el tráiler en YouTube, antes de tiempo, anunciando el remake. No se conocen sobrevivientes, es otra pieza de material perdido de la saga, que fue básicamente un sitio web, utilizado para promocionar el primer juego. El sitio al parecer era bastante interactivo, lo que lo hacía bastante llamativo para su tiempo, con información exclusiva de algunos personajes, y con historias originales, como la de un técnico a bordo del Ichimura que se enamora de una oficial de la cubierta, y otra historia que cuenta la travesía de un agente durmiente, teniendo hasta un juego flash, y demás vídeos y animaciones en 3D, que lo hacían un sitio bastante divertido de explorar, además de también contar con su propio acertijo, que el primero que lo resolviera se ganaría un montón de cosas, como el juego de Dead Space, cómics, y un montón de merchandising de la franquicia. Lastimosamente el sitio sería cerrado en el 2012, y no sería conservado en la página Wayback Machine, como para ver cómo era mejor. Esto se trata de cuerpos en el juego que, al parecer, no están muertos del todo, debido a que aún tienen signos vitales, y el juego no te deja dispararles. Se desconoce su propósito, y el por qué aún no han sucumbido bajo la infección. En el remake de Dead Space, puedes encontrar un huevo de Pascua por el capítulo 4, en el que en un altar con unas velas junto a un gran círculo rojo, como si estuvieras haciendo un ritual, si te paras en el círculo haces un golpe de melee, y saltas 3 veces, otro golpe de melee, saltas de nuevo, luego melee, y luego saltas 3 veces más, y luego un último melee. Para un último salto, desbloquearemos un registro de texto secreto sobre una persona que venera a la efigie, y a la muerte. Los niños de la estación Titán, mucho antes que la efigie estuviera activa, misteriosamente mostraban los mismos síntomas que presentaron los colonos de Aegis 7, cuando estaban estudiando la efigie, terrores nocturnos, y ver a familiares muertos en visiones, además de paranoias y delirios que los hacía dibujar, los horrores que sufrían, pareciendo una clase de demencia colectiva, como si fuera una clase de premonición a lo que sucedería más adelante. Tal vez los niños, a diferencia de los adultos, sean más sensibles a las señales de la efigie. Como dato adicional, en los archivos internos del juego, se pueden encontrar modelados alfas de niños, por lo que en un principio se planteó la posibilidad de que en el juego aparecieran niños normales, ya sea en una alucinación, o como sobrevivientes. En diciembre del 2009, el productor de Dead Space Extraction, Steve Poutus, dijo en una entrevista a IGN, de una pelea con un jefe descartada, en la que el monstruo en cuestión sería ciego, y dependería completamente del sonido para atacarnos, por lo que tendríamos que usar la telequinesis para luchar contra él, y hacer sonidos aleatorios para distraerlo y atacarlo, y al final lo derrotaríamos con una máquina tipo compresora de basura, para arrancarle la espalda y dejar sus órganos expuestos, y así darle el golpe definitivo. Se planeó que Dead Space 2 tuviera un port para Wii, el cual fue revelado por algunos trabajadores de EA. Lastimosamente el juego fue cancelado en el 2011, para que el equipo se pudiera centrar en otros proyectos, porque al ser un juego destinado para la Wii, requería más trabajo que simplemente adaptar el código del juego y los controles para dicha consola, que dicho sea de paso, solo adaptando los controles del juego a la Wii, requería básicamente hacer un juego nuevo. Actualmente no ha salido a la luz, ni imágenes ni un video de dicho prototipo, siendo un material algo deseado en la comunidad. Esta es una teoría que intenta conectar el universo de Dead Space con el de Warhammer 40.000, afirmando que los eventos de Dead Space se desarrollan en el futuro de Warhammer 40.000, con cosas tipo que, el rifle de pulso no mejorado, que es el arma más débil en el primer juego, es un antepasado del cortador de plasma, y los marines en Dead Space, y todas sus naves y tripulación, serían los antepasados de la Guardia Imperial, y las efigies, hechas por el Señor de las Moscas, Nurgle, para así infectar el universo con su maldad.
y de hablar de una teoría que intenta conectar el pasado de Dead Space con otro juego, hablemos de otra más, que afirma que el juego de Sins of Solar Empire es el futuro de Dead Space, en el que la humanidad finalmente se convierte en la TED, mientras que los Advents son descendientes de una antigua secta unióloga, incluso ahora, su religión se conoce como la Unidad, y los Basari, que han estado huyendo de una interminable pandemia de necromorfos. En el Dead Space original, puedes encontrar la habitación donde Nicole decidió acabar con su vida. No se sabe si es por el estado mental de Isaac en el juego, que al estar en la habitación no vemos ni su cuerpo, ni rastro de sangre ni nada, aunque lo más probable es que para este punto Nicole ya se haya convertido en un necromorfo, más lo que si no se sabe es que a diferencia de Robert en el Dead Space 3, que si lo vimos convertido en necromorfo, con Nicole en todo el viaje que hicimos por el Ichimura, nunca vemos un necromorfo con su apariencia y forma, lo cual es bastante inquietante. En Dead Space 2, se pueden encontrar un póster de una película, de un asesino en serie que utiliza una espada para matar a sus víctimas. La realidad de esto, es que surgió como parte de una broma de los desarrolladores de Visceral Games, debido al mal funcionamiento de los baños de las oficinas. No sé qué tiene que ver un hombre que mata con una espada, con unos baños obstruidos, pero bueno, al parecer, dicha película tuvo una secuela, ya que en Dead Space 3, nos encontramos una publicidad de una secuela llamada Part Deux, y que en la misma imagen el protagonista tiene un destapacaños, que tiene más sentido que un loco con una espada. Prometo que esta es la última teoría que relaciona Dead Space con otro universo, pero que es la que más sentido tiene. Verán, tras los acontecimientos de la línea temporal principal de Resident Evil, uno de los numerosos grupos de armas biológicas, rastrea el origen del virus progenitor, incluso más allá de su aparente origen en África. Esto los lleva a la península de Yucatán, donde descubren la efigie negra, quedando claro que las diversas cepas virales, son solo versiones imperfectas de los efectos de recombinación de la efigie, siendo los acontecimientos de la serie Resident Evil, una larga cadena de personas impulsadas a provocar la convergencia necrótica, y siendo la efigie negra, el verdadero residente malvado de la Tierra. Los necromorfos no son malvados. Verán, esta es una teoría que dice que las efigies fueron diseñadas por una raza alienígena moribunda, con la intención de ser resucitados en algún momento en el futuro, y que dicha tecnología funciona transformando la biomasa muerta al mundo natal de los alienígenas, lo que explica por qué muchos necromorfos comparten características similares. Desafortunadamente, debido a un mal tiempo y una ingeniería defectuosa, las efigies fallaron, y en lugar de recrear criaturas alienígenas, crearon a los necromorfos, siendo lo más cercano que estuvo una efigie de tener éxito en su misión, con el monstruo llamado Ubermorph, que prácticamente no tiene rasgos humanos, y que posee una inteligencia mucho mayor que otros necromorfos. También se suponía que las efigies implantarían los recuerdos de sus antepasados en la civilización que conquistaran, para que así pudieran resucitar para reconstruir su civilización, siendo así el origen de los necromorfos, un intento fallido de otra civilización para asegurar su especie. En el 2017, el mítico estudio, con el que nació esta mítica saga, Visceral Games, creado en el 98, y con más de 20 años de historia, fue cerrado, tras que el enfoque de EA cambiara, de pasar a enfocarse en juegos de un solo jugador, a multijugadores, y tras varios problemas que tuvo el estudio desarrollando un juego de Star Wars, que cancelaron, fue que EA decidió cerrar el estudio, que empezó haciendo juegos de películas, y que nos traería dos grandes IPs, del mundo de los videojuegos, siendo su último juego lanzado, Battlefield Hardline, sin dudas un gran estudio y con mucho talento, que sufrió en las manos de EA. Antes de terminar el video, quisiera dejarles una dinámica interesante. Verán, quisiera hacer un iceberg de las sagas de Silent Hill y Outlast, pero no sé cuál hacer primero, por lo que he decidido hacer que ustedes lo decidan. Si este video te encantó y quieres ver uno así de Outlast o Silent Hill, coméntame, que al final de este mes tendré en cuenta tu comentario. Ganará la franquicia que más comentarios tenga, por lo que ya sabes, dime cuál quieres que sea el próximo iceberg del canal. De mi parte eso ha sido todo por ahora. Recuerda compartir el video con alguien que le pueda gustar, suscribirte al canal, y darle like, para que el algoritmo vea que el video es bueno. Recuerda, por aquí estuvo el Caballero Negro, que no es negro, y hasta el próximo video.